Bueno, hola a todos y bienvenidos nuevamente a Brújula Paradiplomática, el podcast que te guía por las buenas prácticas para la proyección internacional de los gobiernos y actores locales, y que busca formar a los recursos humanos especializados que incidirán en el desarrollo de sus comunidades. En este podcast es una iniciativa del Cuerpo Académico, Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias de la Universidad de Guadalajara, formado por profesores comprometidos con la excelencia académica y la formación de profesionales. En esta nueva temporada exploraremos cada temática desde dos perspectivas complementarias: la profundidad de la teoría y el pulso de la práctica. Nos sumergiremos en Juventudes que trascienden fronteras, una mirada teórica a la paradiplomacia. En este episodio, el objetivo es abordar la paradiplomacia de las juventudes desde el punto teórico. Para profundizar en esta brújula, nos acompañan dos especialistas en el tema, María Teresa Prieto y José Claudio Carrillo Navarro. Para ello, la doctora María Teresa Prieto es socióloga, doctora en educación por la Universidad de Guadalajara, con maestría en Ciencias Sociales de la Investigación Educativa, investigadora nivel 3 del CENIT y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, con línea de investigación temas con paz, convivencia y violencia estructural, social y escolar. Ha desarrollado propuestas para mejorar la convivencia en escuelas y comunidades, buscando transformar realidades hacia sociedades más equitativas y pacíficas. Por su parte, el doctor José Claudio Carrillo Navarro es doctor en Psicología por el Programa Institucional de Psicología, adscrito al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa e investigador del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, nos acompaña además el doctor Daniel Villarroel, integrante del Cuerpo Académico 951 de Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias y coordinador de esta iniciativa. Yo soy Jair Estubiel y me acompaña Gabriela Nereida, y juntos somos estudiantes de la Universidad de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara. En este episodio repensaremos los límites y el alcance de la paradiplomacia, las juventudes. Bienvenidos Daniel, María Teresa y Claudio. Es un placer tenerlos con nosotros. Para abrir la discusión, María Teresa, ser joven implica un abordaje complejo como hiperconectividad, incertidumbre en el ámbito laboral, ansiedad, presión social y un sinfín de aspectos más. Esto hace que su definición como tal no sea tan sencilla. Es por ello que le pregunto, ¿qué significa ser joven en México? Primeramente, pues dar las gracias al doctor Villarroel, al cuerpo académico del cual pertenece, a Yair y a Gabriela por esta invitación. Y muy interesante tu pregunta, Gabriela. Bueno, el ser joven no es solamente una condición biológica, porque muchas veces dicen los jóvenes es de tal a tal edad, sino más bien es una construcción social permanente que han vivido pues las generaciones. Y es que pues las juventudes están atravesadas también por condiciones diversas, por cuestiones estructurales, sociales, culturales, de cada una de las sociedades en las que viven. Y aquí pues no se habla de una juventud, sino de juventudes, porque hay diversidad de juventudes precisamente a partir de las diferentes condiciones en que viven ellos y en las que se desenvuelven. Los contextos también en los que se desenvuelven son importantes, porque no es lo mismo un chico que vive en una zona marginal y alguna colonia de nuestra ciudad, aquel joven que vive en condiciones que tiene pues una buena escuela, está bien alimentado, tiene los recursos económicos y emocionales para salir adelante, mientras que jóvenes con condiciones vulnerables pues difícilmente van a tener acceso muchas veces hasta la educación, a un buen alimento y también pues a un espacio recreativo. Entonces pues tiene que ver mucho digamos estos contextos y este espacio para señalar que un joven, pues no hay un joven, no hay la definición de un joven, sino de las juventudes, porque hay una diversidad en
en las juventudes. Y vaya pues que México tiene pues un bono muy importante de juventudes, pues, o sea, es uno de nuestros bonos demográficos que no lo tiene otro país. Entonces, sí hay que estudiar a los jóvenes, pero con diferentes miradas, desde diferentes posiciones y de manera pues diversa, porque es precisamente de lo que estamos hablando. Y bueno, siguiendo también con la misma línea, también para ti, María Teresa, en algunos de sus trabajos menciona que las juventudes suelen ser olvidadas e invisibilizadas por las políticas públicas. ¿Por qué considera urgente discutir esto y qué implica que los jóvenes sean sujetos olvidados en este ámbito? Mira, ya lo decía Buñuel hace más de 50 años. Él hizo su película en 1950, este cineasta español, y él señalaba que pues los jóvenes han sido sujetos olvidados por la sociedad. Y lo vemos hasta la actualidad, porque, por ejemplo, ahorita tenemos el problema de jóvenes que tienen precariedad laboral, es decir, no tienen empleos fijos, que muchos trabajan en la informalidad, precisamente por la falta de empleo y salarios bajos. O sea, si tú como joven entras a trabajar, pues te van a ofrecer un salario muy bajo porque estás aprendiendo, no tienes experiencia, pero además es menospreciado el joven por sus labores, ¿no? Entonces te dan cualquier trabajo. También pues hay dificultad, ¿no?, para acceder a una vivienda digna. Ahorita muchos jóvenes están retardando su salida de las casas precisamente porque pues hay muchas dificultades para que tengan o puedan rentar una casa, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, también extienden sus estadios muchas veces en sus casas y también en otros espacios, ¿no? Aunque estén incómodos, pues tienen que aguantarse porque precisamente no son solventes. Pero también emocionalmente pues no reciben el apoyo del Estado para salir de ese problema. Ni tienen ni el apoyo económico, ni emocional, ni de salud, ni de trabajo. Entonces, sí se encuentran en momentos muy difíciles los jóvenes por estas condiciones que no les permite pues salir a tener un empleo digno, a tener un espacio digno de vivienda y a tener una vida digna de diversión también, porque tienen derecho a divertirse y pues a jugar, a sentir, a relacionarse, que es también muy importante y que ahorita muchos jóvenes pues no lo logran porque pues hay muchos peligros, se sienten inseguros, inseguras, entonces pues también han dejado de salir a convivir y a compartir entre pares. Entonces, pues sí, es un momento difícil que están viviendo nuestras jóvenes y nuestros jóvenes en esta ciudad, en este estado y en este país. Sí, creo que definitivamente esto pone muchísimas cosas en perspectiva y de hecho en este sentido y para ampliar lo que bien menciona María Teresa, Claudio, me gustaría preguntarle ¿cómo consideras que las juventudes navegan el espacio? ¿Cómo generan identidad, fomentan participación y pertenencia? Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación a ustedes como equipo de trabajo, al cuerpo académico, a Daniel y los investigadores que conforman el colectivo. Mira, yo creo que son varias preguntas las que me hiciste. La primera, que tiene que ver con los usos de las tecnologías y que está vinculada de manera directa, concretamente, con la forma en que navegan, cómo navegan, en dónde navegan, qué hacen donde navegan. Y para ello, bueno, pues es un fenómeno muy importante entender que las redes sociales son los espacios, son las plataformas más privilegiadas, no las únicas, porque pues también hay que ver que los jóvenes también
están vinculados con los videojuegos, no solamente con la inserción que tienen en las redes ya bastante conocidas como el Facebook, el Instagram, el TikTok, entre otras, no por citar algunas de las importantes. Pero hay otras incluso que son más delicadas y subrepticias. Por ejemplo, existen sitios particularmente muy riesgosos, muy peligrosos, como por ejemplo el sitio del narco, donde por ejemplo uno puede presenciar mutilaciones en streaming o secuestros o en un momento dado también otro tipo de daños que se cometen en las llamadas mafias o carteles que existen dentro de nuestro país. Pero de las cosas que yo destacaría, una es el tema de la adicción, ¿no? La adicción a las redes, a permanecer, a estar en las redes todo el tiempo, lo cual me parece que justamente por una falta de formación educativa y de educación digital, yo le llamaría, pues los jóvenes de manera totalmente caótica y arbitraria se mueven de una red a otra y bueno, pues eso genera que en un momento dado haya jóvenes, tanto hombres como mujeres, que son víctimas de procesos bastante riesgosos, como por ejemplo los que han sido estudiados a través de fenómenos como el ciberacoso, ¿no? En el cual hay una cantidad increíble de procesos y de fenómenos de los que precisamente los jóvenes son parte y muchas veces víctima de los mismos, ¿no? Pero también hay otra parte en donde como actores, por decirlo de alguna manera, también tienen un papel muy activo y generalmente pues esto todo en gran medida generado por el algoritmo. Y este es uno de los problemas que un filósofo coreano que vive en Alemania, que se llama Byung-Chul Han, ha planteado en un texto que se llama No Cosas, donde él está hablando de las nuevas formas de subjetividad que están construyendo los jóvenes. Pero las nuevas formas de subjetividad que construyen solos, en el aislamiento, en la relación directa que tienen junto con la adicción, y cuando hablo de la adicción, hablo del tiempo que le destinan a estar frente a la pantalla. Y este filósofo nos plantea precisamente cómo el vivir aislado, el estar separado, genera una percepción del mundo y de la vida fragmentada y dislocada. Es decir, los jóvenes resuelven la mayor parte de las veces con los medios tecnológicos aspectos que en otro momento resolvían en el mundo social y en la comunidad, en los colectivos. Esto lo que ha generado de alguna manera precisamente es esto que ha sido planteando como nuevas formas de individualismo en la época neoliberal, donde los sujetos se autoexplotan, dice Byung-Chul Han. Es decir, la lógica que plantea precisamente este modelo de organización económica y social es que los sujetos resuelvan de manera individual los problemas que en otro momento eran de carácter colectivo y de orden social. Y a esto es a lo que él le denomina la autoexplotación. Es decir, a partir de, por ejemplo, de visiones como esta de lo que le llaman el emprendurismo, los jóvenes tienen que, lo que antes la estructura y el modelo tenía que atender y resolver, como es la organización de la vida, de la economía y su vínculo con la comunidad, ahora resulta que los jóvenes lo tienen que resolver, pero de manera personal. Es decir, lo que antaño era un problema estructural, siguiendo también lo que dice por ahí Zygmunt Bauman, cuando plantea que ahora entonces resulta que los problemas que genera el Estado y que genera la estructura económico-social, ahora resulta que son mis problemas y yo los tengo que resolver.
Esa es una responsabilidad que me parece muy grave, donde hay un desplazamiento precisamente de lo que históricamente al Estado y al modelo de organización económica social le correspondía, ahora es un problema individual. Y a eso es lo que están enfrentando los jóvenes, y esta es una de las implicaciones que tiene precisamente esta vida, la vida nuda que diría Agamben, ¿no? Donde desarrollan, cada quien tiene que resolver desde sí mismo su mundo y su existencia. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, volviendo al tema de cómo esto puede generar justamente procesos identitarios, pues ese es otro de los problemas, que los jóvenes, y yo diría que también muchos de nosotros como adultos, somos víctimas del algoritmo. Cuando estoy diciendo víctimas del algoritmo, me estoy refiriendo a que desde un centro que controla la información en el planeta y que se encuentra en Silicon Valley, se nos dicta nuestros gustos, nuestras preferencias, hasta nuestro sentido de vida. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno entra a este tipo de procesos, uno ya no es dueño desde el momento en que uno ingresa. Entonces hay un despojo de la identidad, y la identidad está siendo construida desde una perspectiva, desde un sitio y con propósitos que aparentemente son invisibles, pero que en el fondo van conformando estas nuevas subjetividades. Muy interesante. Veo como la tecnología pues, se instrumentaliza, ¿no? O sea, por parte de los grandes consorcios. Pero bueno, para así limpiarlo de esta pregunta, nos ayuda mucho a aterrizar el siguiente bloque del episodio. Para esto nos encantaría preguntarle a Daniel por qué es vital entender las juventudes no como un grupo homogéneo, sino como un actor heterogéneo desde la perspectiva de la paradiplomacia. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por la invitación, y a Tere y a Claudio por lo que nos están contando, lo que nos están invitando a reflexionar sobre el tema de las juventudes. Y bueno, sobre esta pregunta que haces, Yair, yo quisiera aproximarme desde tres perspectivas. Primero, desde las juventudes como sujetos de derecho, ¿no? Pensar en la juventud como un bloque uniforme, a mí me parece que es un error, porque asume que una persona joven, que bueno, ya nos dice Tere, que se percibe joven, no solamente por la edad, sino porque es el constructo social que dice, bueno, es joven, que tiene ciertas condiciones de recursos, capacidad de actuar, prioridades, intereses, pues no son los mismos en un contexto determinado que en otro, en un espacio urbano que en uno rural o periférico. Reconocer la heterogeneidad en la acción internacional local permite a los gobiernos locales ajustar estrategias. En el fondo, reconoce una condición de la paradiplomacia. La paradiplomacia no puede entenderse sin mecanismos de gobernanza. Gobernanza entendido como la participación de muchos actores y de muchos niveles. En este sentido, si se reconoce que las juventudes, como nos acaban de explicar Claudio y Tere, están atravesadas por un montón de condiciones de clase, social, económicas, de género, de identidades, así en plural, orientación sexual, estatus, incluso estatus migratorio, ¿no? En este sentido, pues el gobierno local que ejerce paradiplomacia, que quiere emprender esas acciones internacionales para resolver problemas locales, pues debe asegurar que éstas respondan a necesidades e intereses específicos. Es decir, identificar qué grupo qué grupo de jóvenes está impulsando la agenda climática, por ejemplo, o cuáles defienden los derechos humanos, o cuáles buscan la construcción de la paz. Es un ejercicio necesario, es un ejercicio diagnóstico necesario. Si un municipio diseña una política pública basándose en un modelo importado como una buena práctica,
sin adaptarla y sin reconocer la heterogeneidad de su propia juventud, pues esa política va a fracasar. Entonces, homogeneizar suele significar diseñar políticas pensando en un joven promedio, ¿no? Y esto invisibiliza a otros, ¿no? A otros jóvenes que pertenecen a otros sectores. Y en este sentido, la agenda paradiplomática pues debe buscar soluciones justo para los jóvenes precarizados, para los que no están en esa media, para los desplazados o los que están en conflicto con la ley, ¿no? Entender a las juventudes desde su multiplicidad convierte a las acciones de los gobiernos locales en actores mucho más estratégicos y precisos en la arena internacional, ¿no? Permitiéndoles conectar problemas locales con poblaciones específicas, ¿no? Y particulares. Eso por un lado. Por otro lado, ver a las juventudes también como impulsoras de los estudios paradiplomáticos y oportunidades laborales. Entonces, por un lado, son sujetos de derechos, ¿no? Por otro lado, son los jóvenes los que han impulsado los estudios paradiplomáticos. Y bueno, aquí voy a hacer referencia a experiencias propias, ¿no? Cuando yo estudiaba relaciones internacionales, no había, digamos, en la currícula universitaria, aproximaciones desde la paradiplomacia, ¿no? O sea, son los jóvenes investigadores los que han presionado a la academia para que se deje de mirar exclusivamente al Estado nacional. Al vivir en un mundo hiperconectado, por tomar palabras, esta aproximación que nos invita Claudio a reflexionar, las juventudes también entienden intuitivamente que los gobiernos locales y otras formas de organización humana como ONGs o empresas o las mismas universidades como organización u otros movimientos hacen también acción exterior. Y esto ha provocado entonces que las universidades respondan creando laboratorios sobre paradiplomacia, diplomados en internacionalización local, maestrías como la maestría en Relaciones Internacionales de Gobiernos y Actores Locales de la universidad, o han incorporado en la currícula en las universidades en Chile, en Argentina, en España, estas perspectivas, y creo que han sido en mucho impulsadas desde la juventud, pero también desde la paradiplomacia y desde las juventudes, aquellos que ven en la práctica paradiplomática una oportunidad de inserción laboral. Porque la paradiplomacia está muy centrada o ha estado centrada en aquellas ciudades o territorios que tienen capacidades diferenciadas, ¿no? Que destacan por ser capitales, por ser centros turísticos, por ser centros logísticos, por ser ciudades fronterizas, ¿no? Y tan solo en México, el 94% de los municipios, de los 2,460 y tantos municipios que tiene México, el 94% no tiene un solo instrumento suscrito con otro par en otra parte del mundo, por lo menos registrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto abre una enorme posibilidad de campo laboral como asesor, como consultor en los gobiernos locales. Y esta práctica, o sea, esta realidad que se presenta en México, se presenta en otros países, ¿no? También hay un enorme desconocimiento por parte de un montón de municipios que tienen capacidades diferenciadas, pero también tienen cosas que decir, porque la paradiplomacia es una herramienta para el desarrollo local, ¿no? Y tercero, desde las juventudes como actores que tienen capacidad de hacer cosas, ¿no? Los jóvenes actúan como diplomáticos ciudadanos, que establecen vínculos transnacionales, ¿no? Superan las fronteras mediante la creación de redes con incidencia local, global, y tienen agendas propias, ¿no? Esas agendas que intentan resolver problemas que no necesariamente está resolviendo el Estado en sus distintos niveles, ¿no? Como el medioambiental, como Fridays for Future, por ejemplo, que es este movimiento donde se organizan sobre todo los chicos estudiantes y se manifiestan para reclamar una acción contra el calentamiento global. O otras organizaciones vinculadas a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los Dreamers, por ejemplo, ¿no? Que han creado redes transnacionales con México y Centroamérica
y que inciden en políticas de ciudades santuarios y que en sí misma las ciudades santuarios pues, ponen de relieve una práctica paradiplomática importante, ¿no? Por mencionar un ejemplo local también, por ejemplo, la encuesta de Naciones Unidas, My World, la encuesta global que ayudó a definir los ODS, ahí participaron un montón de jóvenes en la aplicación de esta encuesta, pero también más del 80% de los encuestados fueron jóvenes y eso ayudó a definir a los ODS, ¿no? Jóvenes de entre 15 y 30 años. O más recientemente, el partido de las cucarachas en la India, ¿no? Ante la descalificación del gobierno indio de sus propios jóvenes, de aquellos que no han tenido acceso a reclamar sus derechos, los llaman parásitos. Y estos jóvenes responden con creatividad, sarcasmo y proyecto político y entonces organizan un partido político tal como les llamaron, el partido político de las cucarachas. Entonces yo quisiera como plantear esos tres grandes elementos, ¿no? Como sujetos de derecho, como impulsores de estudios paradiplomáticos, pero también como diplomáticos ciudadanos que ponen agenda de sus intereses en distintos escenarios. Viendo que todo lo que se habló ha sido muy importante, pero también existen ciertos grupos de jóvenes que sienten que las instituciones ya los representan. Asimismo, ¿qué puedes decirnos al respecto, María Teresa? ¿Las juventudes actuales tienen espacios reales de participación política o solo son incluidas de manera simbólica? Asimismo, ¿cuál es el papel de las redes sociales en este proceso? Sí, mira, la aparente apatía hacia la política institucional por parte de los jóvenes, pues no implica una retirada de la esfera pública. Yo creo que es más bien una reconfiguración de las formas de participación hacia ciertos espacios alternativos de incidencia. Y bueno, vemos que los jóvenes en México pues han tenido un papel fundamental, a pesar de que digamos que son apáticos, que no les importa ya la política. Creemos, a partir de lo que dice el doctor Daniel, que sí, yo creo que han aparecido nuevos sujetos paradiplomáticos, capaces de articular demandas, de visibilizar problemas y pues también disputar el sentido de los fenómenos sociales, ¿no? De fenómenos sociales complejos y pues ahí los tenemos a ustedes, ¿no? Tratando temas complejos. Y bueno, estas manifestaciones de jóvenes que no son apáticos a la política y a la paradiplomacia, pues lo vemos desde el 2 de octubre de 1968, que hubo un movimiento muy importante y representativo de jóvenes. Y bueno, todavía celebramos el 2 de octubre precisamente donde murieron muchos jóvenes precisamente defendiendo derechos y esa relación paradiplomática con el, digamos, entre el gobierno y ellos. O sea, ¿qué querían? ¿Qué estaban pidiendo sus jóvenes? Tenemos también movimientos más recientes como Yo Soy 132, también nos faltan 43 con el tema de Ayotzinapa, la desaparición de los estudiantes, cuya pues consigna se convirtió en un emblema hasta la fecha, donde los jóvenes pedían y exigían justicia. Y también, bueno, tenemos los movimientos feministas contra la violencia de género, especialmente a partir del 2016, donde las mujeres jóvenes salieron a protestar y a pedir derechos para que eliminara la violencia y resignificar el espacio público para ellas y para todos. Entonces también ellas solicitaban pues cuestiones restaurativas, ¿no? En sus formas de protesta y resistencias estudiantiles, tanto en lo local como en todo el país pedían. O sea, las juventudes han pedido autonomía, han pedido presupuestos, han pedido legitimidad de sus protestas. Entonces, yo creo que sí nos falta comprender
mucho estas transformaciones juveniles que se han venido dando en México y lo que han aportado en el tema de paradiplomacias, porque como se señalaba, pues son sujetos de derechos y los están exigiendo y están saliendo a la calle y dando la cara y dando el cuerpo, porque muchos de estos jóvenes precisamente en estas luchas desgraciadamente han caído. Entonces, pues estamos, yo creo que muy, digamos, actualizados en estos temas, sobre todo pues con estos movimientos que son silenciosos de muchos jóvenes, pero que siguen, ¿no? Siguen permanentes dentro del contexto mexicano. Y eso pues también ellos están haciendo política, quizás no como lo que creemos que es política, sino desde otras alternativas y que están incidiendo directamente en mejorar contextos sociales. Y manteniendo sobre el mismo tema de las redes sociales, esta pregunta va para Claudio. ¿Crees que las redes sociales realmente están ayudando a las juventudes a publicitarse y participar más? ¿O bien están generando una nueva forma de represión y fragmentación social? Bueno, mira, yo creo que esto no tiene una respuesta única, más bien tiene respuestas, porque siguiendo justamente lo que ha venido planteándose de reconocer la diversidad, la heterogeneidad o la multiplicidad de las juventudes, justamente a mí me parece que tiene un efecto, por un lado, ha sido importante, dado que efectivamente muchos de los movimientos de protesta y de organización reciente que han ocurrido se han desarrollado justamente a través de las redes sociales. Las redes sociales han tenido un valor muy importante porque las convocatorias a las que se ha hecho alusión generalmente han ocurrido precisamente por esta comunicación que tienen los jóvenes a través de distintos colectivos, de redes, de asociaciones, de organizaciones que en un momento dado también operan dentro del ciberespacio. Y justamente creo yo que si hay un elemento positivo que ha permitido organizarse, congregarse en eventos que luego aparecen como que se ocurrieran de la nada, como muy espontáneos, cuando en realidad hay un tejido muy importante de comunicación que les ha permitido precisamente expresarse y plantearse en los escenarios públicos. Pero también tiene el otro riesgo que justamente tiene que ver con la cantidad increíble de falsa información, los llamados fake news, que circulan sin control en las redes y que de alguna manera tienen una influencia también importantísima en la orientación de la opinión de los sujetos jóvenes. ¿Por qué? Pues porque regularmente el tipo de información o de pseudoinformación, si se le quiere denominar así, pues no pasa por ningún filtro. O sea, generalmente lo que circula no está controlado. Bueno, ya conocemos perfectamente el funcionamiento de los chatbots que de manera increíble multiplican por miles información falsa. Y bueno, este fenómeno que además no es nuevo, ya Hitler lo conoció bastante bien, aunque en otro contexto y en otro escenario, cuando planteaba la idea de que una información falsa repítela hasta el cansancio y parecerá verdadera, ¿no? Y ese fenómeno me parece que es muy recurrente, pero tampoco se vale absolutizar y decir que a todos los jóvenes les impacta y les pega igual. Es decir, yo creo que también hay sectores de jóvenes que sí se encargan de hacer curaduría de la información, de contrastar lo que reciben y ponerlo en común con otras fuentes. Y eso yo creo que es un elemento que es muy importante fomentar, ¿no? Es decir, esta capacidad de pensamiento crítico que en un momento dado es fundamental seguir fomentando y desarrollando entre los jóvenes. Y bueno, pues en esta llamada era de la posverdad, ¿no? En donde
inclusive, por ejemplo, hay quienes, aún siendo a veces o diciendo que son profesionales en el ámbito de los medios y operan en el nivel de los llamados memes, ¿no? Es decir, hay gente que su concepción de la vida y del mundo está plagada de memes, ¿no? Y los memes tienen esa función. La de, primero, ser una información aparentemente muy fácil, muy accesible, con un alto impacto y que de repente la monto y la hago propia, ¿no? Y eso genera toda una serie de expertólogos en donde luego ya de repente cualquier sujeto con un meme se convierte en un crítico del sistema, ¿no? Y a mí me parece que esa parte también es un riesgo que se juega dentro del ciberespacio, pero también yo creo que podemos hacer algo por orientar y educar en el uso más crítico, más pertinente de los jóvenes para que se muevan en ese espacio con otros elementos, con otros referentes que les permitan elaborar juicios más amplios, más profundos, mejor informados, filtrar las informaciones, contrastarlas. Yo creo que esa es una otra posibilidad que puede tener el uso de las redes. Sí, de hecho sí es muy interesante lo que menciona usted, Claudio. De hecho, me gustaría aterrizarlo más en el ámbito de la paradiplomacia. Para ello, Daniel, en un contexto donde las instituciones tradicionales han dejado de brindar certidumbre a las juventudes, ¿qué consideras que implica para las ciudades y gobiernos locales enfrentar una generación de jóvenes que, como Claudia y María mencionan, como huérfanos sociales o desujetados? Bueno, yo cuando leí estos conceptos que no conocía, francamente no conocía, a mí y luego esta pregunta que me haces, yo creo que es la pregunta de los 68,000, es una pregunta muy compleja porque para una ciudad, cuando una ciudad se enfrenta a jóvenes desujetados, pues significa que ese contrato social que suponemos que existe se rompe. Hace un momento, Claudio y Tere hablaban de que el Estado, se entiende que el Estado está ahí para resolver algo, ¿no? Y si el Estado no está para resolver ese algo, para dar esa garantía, entonces ¿qué queda? Queda una crisis de identidad, ¿no? El desujetado, no, o sea, no es el pobre o el desempleado, ¿no? Es el que queda fuera de ese dispositivo tradicional del que hacía referencia Claudio, ¿no? Que produce la condición de sujeto, ¿no? Es decir, tengo acceso a la escuela, tengo un trabajo seguro que me va a dar un cierto futuro formal, o la estructura de la familia que me da una identidad, o las condiciones de vecindad del barrio, de la cuadra, ¿no? De quienes vivimos y habitamos en un espacio. El desujetado, el joven desujetado no se siente ciudadano y no reconoce la autoridad del Estado local porque el Estado no le da nada, ¿no? Y tiene una lógica, se inserta en una lógica de supervivencia e inmediatez. Esto genera como una especie de orfandad social, ¿no? Un vacío de identidad. Y en este caso, si el gobierno local y la sociedad civil no ofrecen sentido de pertenencia y no hay proyecto de futuro, pues es un espacio donde otras economías, otros grupos que no son lícitos, sino que son ilícitos, o grupos radicalizados lo harán, o sea, porque le van a aportar a ese huérfano social, le van a dar ingresos, le van a dar estatus, le van a dar protección, le va a dar una identidad. Entonces, por un lado es el tema de la identidad, pero por otro lado es que también refleja una crisis de la institución. Es decir, los gobiernos locales, desde las estrategias paradiplomáticas, pues deberían de aproximarse al territorio desde otro paradigma, desde otra forma de organización.
¿qué quiero decir? O sea, mover la política de ventanilla donde el ayuntamiento ofrece ferias de empleo, ofrece encuentros culturales, ofrece cosas, esperando que los jóvenes vengan o lleguen a ese espacio. Esa lógica se acabó, digamos, ¿no? Debe de ir en otro sentido, a una política de base territorial y de búsqueda activa, de asociaciones claves estratégicas con actores territorializados, que construyan alianzas, digamos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, las acciones paradiplomáticas pues deben estar encaminadas a mejorar los espacios públicos, ¿no? A crear acciones de incidencia social que no castigue, sino que reconozca esas disparidades y que ponga el acento en esa infraestructura que va a dar oportunidades, ¿no? Infraestructura de cualquier tipo, ¿no? Caminos seguros, iluminación, ocio, el derecho a ocio que al principio mencionaba Tere, ¿no? Ese ocio creativo, ¿no? Que me permite relajarme y crear comunidad, o espacios de arte, o espacios, ¿no? Que tengan acceso a eso. Y en este sentido, la agenda paradiplomática pues debe tender a la resiliencia social, es decir, a través de distintas herramientas de cooperación, como el asociacionismo con otras ciudades, ¿no? Donde se puedan compartir buenas prácticas, como las unidades de vida articulada de Medellín, de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, por ejemplo, o políticas de vivienda y emancipación, también lo mencionaba Tere, o sea, esa imposibilidad de acceder a la vivienda, que es una condición real de las grandes ciudades en todo el mundo en este momento. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues generar políticas que permitan la emancipación de los jóvenes, ¿no? Vámonos fuera de la casa de los padres y que comiencen a generar, a tener acceso a la vivienda, pero no a la vivienda periférica, sino a una vivienda que genere cercanía, empatía, porque eso también genera innovación y genera creatividad y genera seguridad, ¿no? Entonces, para un gobierno local, esta generación implica dejar de gestionar servicios y empezar a reconstruir el tejido social desde la base, pero yo parto entonces, y bueno, todo mi argumento parte de un axioma, y es que la paradiplomacia es una herramienta de desarrollo local, y si no se ve así, entonces es otra cosa, ¿no? Es decir, podrán ser acciones de gestión internacional, si no genera desarrollo local es otra cosa. Y bueno, yo lo dejaría ahí. A mí estos conceptos que vienen desde la sociología, a mí insisto, no conocía, me parece que es son ilustrativos de un momento que tenemos que atender desde muchas disciplinas, pero una de ellas es particularmente desde la cooperación y desde las acciones paradiplomáticas. Yo dejaría desde ahí. El tiempo vuela cuando la conversación es enriquecedora. Para ir cerrando nuestro episodio, si nuestra audiencia tuviera que quedarse con una sola herramienta o concepto de esta charla para aplicarlo en sus comunidades, ¿cuál sería? Y para acudir a dos reflexiones, vamos a empezar con el primero. Claudio, ¿qué mensaje le darías a las y los jóvenes que buscan incidir en su entorno y proyectar sus ideas más allá de lo local? A mí me parece que debe haber un retorno a la comunidad. Es decir, los jóvenes creo que, y lo han demostrado, que mediante formas, aunque sea no muy complejas, de colectivizar las intenciones, las aspiraciones, han logrado encontrar estrategias para hacerse visibles e incidir en el entorno social. Yo imploraría que los jóvenes justamente vuelvan al sujeto colectivo. Es decir, porque finalmente esta fragmentación que se ha hecho al separarlos, al dividirlos, al estigmatizarlos,
lo único que ha generado es niveles de impotencia y en su participación y en su incidencia en el mundo político. Tere mencionaba al inicio esta idea de que los jóvenes se resisten a la política, pero yo precisaría que más bien se resisten a las instituciones que se han apoderado de la política. Y ahí estoy refiriéndome concretamente a los organismos o instituciones llamadas partidos que han generado un umbral de desesperanza, de descrédito, de falta de confianza. Y justamente es con la parte con la que los jóvenes, creo, están muy molestos y enojados. Es decir, no hay una representación, no ven en estas instituciones la expresión objetivada de lo que ellos están buscando en sus vidas, de lo que ellos están buscando tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ha habido un proceso cada vez más intenso de desconfianza hacia las instituciones de todo orden. Entonces, yo creo que sí hay una alternativa para regresar a pequeños colectivos, pequeñas organizaciones de derechos humanos, de cuidado del medio ambiente, de feministas, de grupos de LGBTI más, de indígenas, que además, por cierto, han desempeñado recientemente un papel muy importante, ya están en las redes, tienen sus páginas web, tienen sus blogs a través de los cuales se comunican, tienen grupos artísticos de raperos, de pintores, de poetas, y yo creo que esa parte puede ayudar mucho a que esas diferencias, que tampoco las vamos a borrar, que son lo que son las diferencias de clase, de pertenecer a una clase social, pero sí podemos en un momento dado encontrar intersticios, puntos donde ellos puedan reconocerse y puedan abanderar causas comunes. Digo, ¿quién no va a estar en contra, podría uno preguntarse, del genocidio en Gaza? Y ahí confluyen los jóvenes de todos los países, ahí confluyen los jóvenes de todas las clases sociales, bueno, salvo una muy especial de sionistas y de derechairos, que a lo mejor no van a estar muy contentos con este planteamiento, pero yo creo que hay muchos puntos donde los jóvenes pueden buscar coincidencias y, ojo, no con el propósito de invisibilizar las diferencias de pertenencia a una clase o a un estrato social, sino de encontrar áreas de oportunidad, de lucha, donde hay coincidencias que pueden ser vinculantes. Entonces a mí me parece que la vuelta a la comunidad y al colectivo es una herramienta fundamental para los jóvenes, para hacerse más visibles en sus propuestas, sus demandas y sus luchas. Creo que concuerdo completamente con lo que mencionas, Claudio. Muchas veces el individualismo nos ha hecho ser una sociedad muy apática. Y ¿cómo se dice? Creo que aunado a ello, las instituciones, bueno, creemos que nosotros como jóvenes creemos que las instituciones nos fallaron por justamente esta cuestión que mencionabas, en la que ya no funcionan como deberían de ser. Se me viene a la mente cómo muchos de mis compañeros buscan llegar tal vez al servicio exterior, tal vez a alguna institución importante, y me ha tocado ver cómo ellos se les va yendo las esperanzas conforme van avanzando la carrera, justo por el mismo sistema.
justo por conocer la realidad de ello. Y en base a ello me gustaría esta vez preguntarle a María Teresa, ¿en qué consiste el derecho a soñar mencionado por Eduardo Galeano en este contexto? Que es algo que creo que ya usted había tocado en algún punto. Sí, mira, los jóvenes, yo siempre he dicho, bueno, he convivido más de 40 años en la docencia con jóvenes y siempre nos crean esperanza. O sea, trabajar con jóvenes hace que te rejuvenezcas permanentemente. Entonces, para mí, la esperanza es algo que debe ser como algo permanente, y es permanente porque lo hemos vivido muchos de los académicos, de los profesores que hemos estado conviviendo con jóvenes. Ustedes llegan más jóvenes a nuestras vidas porque pues en 40 años ustedes se rejuvenecen y nosotros nos envejecemos. Entonces ya no somos ese par que cuando iniciamos, ¿no? Que iniciamos jóvenes y podríamos comprenderlo, se puede decir mejor. Ahora nosotros pues ya con más años de edad y ustedes llegan más jóvenes, ya muchos de nuestros alumnos son abuelos. Entonces yo digo que es esperanzador ser joven, a pesar de que, bueno, esta realidad los está agotando. Son jóvenes con identidades en tensión y con futuros inciertos. O sea, su vida, a pesar de que está en una vida conectada con las redes, pues está desconectada a veces de ustedes mismos. Y bueno, yo he visto que la supervivencia emocional y simbólica se vuelve más compleja que en otras generaciones. Ya Chul-Han, un filósofo coreano, nos decía que pues, las sociedades contemporáneas producen sujetos agotados por la presión constante de rendir, competir, demostrar productividad. Viven ustedes bajo exigencias permanentes de éxito académico, de belleza física, de emprendimiento, de reconocimiento social. Entonces, ya el fracaso que tengan las juventudes dejan de interpretarse como consecuencia de condiciones estructurales y les estamos pasando la estafeta de asumirse como responsabilidades individuales. O sea, ya es tu responsabilidad. Si fracasas en tu vida, es tu responsabilidad. Ya el adulto y el Estado se deja de responsabilizar de ustedes. Si tú fracasaste, fue por tu culpa. Entonces, en ese entorno, precisamente, tenemos que reconocer la capacidad de resiliencia de los jóvenes y de buscar nuevas expectativas políticas, éticas, económicas, y que lo están haciendo muy bien, porque no dejan su creatividad para emprender negocios, para emprender futuro. Es por eso que yo creo que tenemos derecho a soñar, y precisamente ese derecho a soñar nos lo dan los jóvenes generación tras generación que tenemos. Una generación conectada con el compromiso social, con la responsabilidad, con el respeto y sobre todo con el conocimiento de sus leyes, de sus reglas, del orden social, y que pueda cambiar esto para bien permanentemente. Entonces, pues yo creo que les deja un papel muy grande y de mucho compromiso a los jóvenes, esta sociedad que necesita respuestas, y respuestas claras, concretas, que sean en beneficio social y de la comunidad y del entorno donde viven. Yo creo que yo ahí culminaría con mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa, Daniel y Claudio, por ayudarnos a calibrar nuestra visión sobre este tema. Ha sido realmente una cátedra muy interesante. A nuestra audiencia, si les gustó este análisis teórico, no se pueden perder nuestro próximo episodio, donde veremos la contraparte práctica de este mismo tema.
Recuerden seguirnos en el canal de Puntos Cardinales en Spotify y en la página web puntoscardinales.com.mx. Y pues nosotros somos Gaby y Yair y nos escucharemos en la próxima coordenada de Brújula para Diplomática. Hasta la próxima.